A reading from the book of the prophet Lectura Isaiah. del libro de Isaías. Aquel día preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de sólera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, la altura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hiciste bien en compartir mi tribulación. En pago,
Mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Dominus vobiscum, et tuo spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no la merecían. Vayan a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítelos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Fue en el año 303, Anno Domini, que el emperador romano Diocleciano envió un edicto de la persecución de los cristianos. Este edicto y los otros que continuaron
cada vez se volvieron más severos. Ordenó que la iglesia se arruinaran, se derrumbaran y se confiscaran los bienes de los cristianos, y que los cristianos, además que ocupaban cargos de prestigio, fueran quitados de su cargo y fueran tratados como si fueran parias. La adoración cristiana se hizo ilegal y los cristianos serían torturados hasta tanto se sometieran y ofrecieran sacrificios a los dioses paganos. En primer lugar, sufrió el clero. Entonces, más tarde, los laicos también. En algunos casos, los habitantes de todos los habitantes de pueblos que se negaran a renunciar a la cristiandad fueron muertos. Un hombre que se llamaba Emérito era un cristiano en la aldea de Aberdeen, en el norte de África, es decir, en Túnez, y él y otros cristianos continuaron desobedeciendo la ley y continuaron semanalmente reuniéndose en la casa de Octavio Felice a celebrar la misa dominical. El sacerdote Saturninus era quien lo precedía todo, y Emeritus sirvió de lector. De los expedientes que tenemos, se sabía también que había una virgen consagrada Victoria, que formaba parte del grupo, así como un sanador que se llamaba Dactivus. Los funcionarios imperiales aparecieron en una de sus misas, y estos asistentes, 49 de ellos, fueron enviados a Cartago, donde fueron enjuiciados, torturados y muertos. Durante el juicio, el procónsul Anulios les preguntó si mantenían la Biblia en su hogar en violación del edicto del rey. Ellos replicaron: mantenemos la Biblia en nuestro corazón, como para decir que su apego fue más allá de algo como tan sencillo como tener libros y no podían ser destruidos por la destrucción de sus libros. Oraron para que Dios perdonara a sus torturadores a medida que morían, pero Emeritus, en su réplica a su pregunta durante la interrogación, expresó el amor de estos mártires. Es más, el Papa Juan Pablo II lo cita a él, así como el Papa Benedicto XVI. Emeritus, a él se le preguntó: ¿por qué has recibido a los cristianos en tu hogar, transgrediendo la disposición imperial? Él replicó: Sine Dominico non possumus. Es decir, sin el Señor, en el día del Señor, no podemos vivir. Sin el día del Señor, no podemos vivir. Una pregunta para nosotros. Hoy, cuando celebramos y mantenemos el tercer mandamiento, es decir, el sábado, cuando obedecemos una de las prescripciones de la Iglesia, una obligación moral grande para mantener santo el domingo, como si no hubiera una prescripción tal para nosotros que se nos requeriría ir a la misa el domingo, ¿no es cierto? O si era ilegal para nosotros el asistir a la misa el domingo, ¿es que lo haríamos? Si nosotros fuera amenazada por asistir a la misa dominical, el 75% por lo menos de los católicos no toman esta obligación con seriedad, no asisten a la misa dominical. Viven en grave pecado. Hoy quisiera hablar acerca del Día del Señor y mencionar sobre todo 5 elementos que el Papa Juan Pablo II, el Beato, en su exhortación apostólica acerca de la observancia del día de la misa del domingo. Algo que él menciona, la riqueza de ese día, de 5 elementos en la observancia del Día del Señor. Él escribió eso en 1998 y el título de su exhortación es Dios Domini, es decir, el Día del Señor.
El primer elemento del cual él menciona es el Dies Domini, es decir, es el Día del Señor. Es una celebración de la obra del Creador. Y por lo tanto, en esto no estamos, como se dice, solamente interrumpiendo nuestro trabajo, sino celebrando las maravillas que ha hecho el Señor. Quisiera hacer esta cita. Podemos experimentar el temblor del júbilo del Señor cuando vio todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Por lo tanto, en el libro de Génesis leemos que pasó 6 días en la creación y en el séptimo día Él descansó. Y ahí está la base para la observancia del sábado. Sin embargo, Él habla acerca del descanso en lo que a la contemplación del resto de los días se concierne. Él lo encuentra todo bien y el primer elemento de nuestra propia observancia es el maravillar a la vista de la creación del Señor y encontrarlo maravilloso y regocijarse en lo que Él ha hecho y que nosotros mismos existimos también. No tenemos que estar aquí, sin embargo Dios nos hizo a nosotros y ese es el 6º día de la creación, donde creó el hombre. Así que formamos parte de su creación, juntamente con toda la creación. Se podía ver como San Francisco lo hizo, que todos fuimos creados por el mismo Creador maravilloso. Por lo tanto, este es el primer elemento en que podemos pensar y mantener santo el día del Señor. El segundo es que es el día Christi, es el día del Señor resurrecto, el día de Cristo. Por lo tanto, hoy cuando nos regocijamos por la resurrección de Cristo, es que Él murió un sábado, estuvo en la tumba el sábado, pero se alzó de nuevo el domingo. Por lo tanto, es un día ligero, porque Él es la luz del mundo. Él ha traído la luz a nosotros, a los que vivimos en la sombra de la muerte, porque Él, en su resurrección, nosotros hemos sido bautizados como Él, hemos bautizados en su muerto y volveremos a una resurrección. Igual, también es un día de fuego, dice el Santo Padre, porque es el día del domingo de Pentecostés. Por lo tanto, experimentamos de cierto modo al Señor que respira sobre nosotros el santo hálito para celebrar el día del Señor. Por lo tanto, este es el segundo elemento, el día Christi, es el día de Cristo, de su resurrección, de Pentecostés, es un día de la fe, porque ese también fue un día en que Tomás puso su dedo en el costado del Señor, profesó su fe y dijo, Señor, Dios mío. Y también lo haremos después que yo termine la homilía, profesaremos nuestra fe, reanudaremos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un tercer elemento que él menciona es que Él es el día, es el Ecclesiae, es decir, el día de la iglesia, por la reunión de la iglesia. Este es una parte indispensable de ser cristiano. No somos completamente cristianos si no estamos reunidos en el día del Señor para celebrar su resurrección y también para crecer en ser uno en Él, que es el reunirnos al recibir este banquete que Dios ha preparado para nosotros, que hemos sido hechos uno en Cristo, pese a que muchos de nosotros hemos sido hechos uno por la obra del Señor Jesucristo, y como el Señor describe esta invitación a la que todo el mundo ha sido invitado a este banquete. Isaías lo dijo, este rico banquete, de lo mejor de todo. El Señor lo describe como sus proporciones reales, en que se mataron terneras y todo tipo de animales. Y los padres de la iglesia vieron que los primeros que rechazaron esto fue su propio pueblo. Por lo tanto, fueron a los caminos, invitaron a todo el mundo, a los gentiles, a todo el mundo fue invitado a este banquete. Pero no es suficiente el ir, tenemos que tener el atuendo de
un matrimonio. Esto enfatizó él cuando estuvo en Roma, del atuendo del casamiento. Eso significa que tenemos que vivir una vida de caridad. No es suficiente el tener fe, sino que este atuendo de matrimonio es vivir en caridad esta obra por medio del amor, dice San Pablo, una vida de virtud, una vida que trata de llegar a la santidad. Por lo tanto, hay ciertas cosas que siempre hacemos, como reunirnos el día del Señor para la celebración de su resurrección, pero hay ciertas cosas que no hacemos que son contrarios a nuestra moral cristiana. Eso es poner el atuendo de bodas para estar listo para ese banquete eterno del cielo, y nuestra reunión hoy día tiene una prefiguración y un sabor anterior a esto también. Tenemos que ir vestidos para la santidad, y así también tenemos que ir vestidos modestamente. Venimos al banquete del Señor como cuando uno va vestido, como cuando uno va a la playa. No, uno viene vestido en lo mejor que uno tenga para el domingo, porque uno acude al banquete del Señor a recibir al Señor para tener un pequeño sabor de ese banquete, pero también el hecho de que esta gente que no recibió la invitación tenían mejores cosas que hacer, o estaban demasiado ocupados para tomar parte en el banquete del Señor. Fueron destruidos, sus pueblos fueron arruinados, y esto lo que nos señala es que hay consecuencias en lo que a rehusar la invitación al cielo se refiere. Podemos decir, no, sencillamente estoy demasiado ocupado, pero hay consecuencias. Por tanto, parte de la misión de la EWTN es decir, estás invitado, es un banquete rico, es una maravillosa fiesta, lo que ha preparado el Señor. Él es nuestro pastor, Él nos conduce a aguas vivas y a pastos verdes, y prepara un banquete para nosotros, y nosotros estamos invitados. Pero es una triste consecuencia si rechazamos esa invitación, si somos indiferentes a ella, si no satisfacemos nuestra obligación dominical. Por lo tanto, es el dies ecclesiae, es decir, momento de experimentar la hermandad, lo que compartimos más profundamente nuestra fe en Cristo, porque hemos sido hechos uno en Él. Un punto final que quiero hacer los comentarios del Papa, como el Señor se alzó el día de la resurrección, y entonces se apareció de nuevo una semana más tarde. En el alto aposento tenemos ese evangelio sobre el segundo domingo de la época pascual. Se aparece otra vez una semana en el alto aposento, y esto es una prefiguración de la semana dominical, y que nos reunimos para celebrarle y que estamos unidos nosotros juntos con Él. El cuarto elemento que él menciona es que es el dies hominis, es decir, el día del hombre. El sábado no fue hecho para Dios, sino para el hombre, es decir, es un día de júbilo. Me encontré con este artículo por el padre William Nessel en una publicación católica. Él cita San Francisco de Sales. Él es parte del miembro de esta reunión. Y eso es lo que dijo San Francisco de Sales. Dijo, a veces es necesario para nosotros no reconocer tanto esto como una recreación. De Sales mencionó sobre las pasiones y su relación, que un día un hombre encontró a un hombre con una ave en la mano, acariciándolo, diciendo, ¿cómo se le preguntó cómo es que una persona como él puede pasar tiempo pasando en algo así? Y el santo replicó, ¿por qué no siempre llevas duro tu envase? Y Dios, si siempre estuviera jorobado, perdería su elasticidad y no podría usarse cuando lo necesitara. Entonces dijo el cazador, no te sorprende entonces a veces relajo mi intención de mente un poco
para disfrutar de un poco de recreación, para que después pueda aplicarme a mí mismo fuertemente a la contemplación. Entonces, de Sales termina diciendo que sin duda es un defecto el ser tan estricto, tan austero, como para no tomar recreación nosotros mismos ni permitírselo a otros. Y a una de las formas de que el San Francisco de Sales son ejemplos que él da juntamente como una caminata por el aire, una buena conversación, el escuchar un instrumento musical, incluso el cazar, los juegos que él considera buenos en su época, que son el tenis, el backgammon y el ajedrez. Tenemos que tratar de no pasar demasiado tiempo en estas cosas, y cuando esto sucede, los juegos ya no son diversiones, sino que se convierten en obras que ya no ayudan. Piensen en los que se vuelven adictos a las máquinas de jugar. Así que es un nombre de júbilo, es un día en que se repite el júbilo del descanso, de solidaridad, es un día de júbilo. Por lo tanto, tenemos que aprender a regocijarnos con la divulgación de lo que tenemos hoy en día en nuestro día cotidiano y todas las demandas y responsabilidades que llevamos a cabo. El domingo, sin embargo, podemos respirar y hay menos apresión, dice, que podemos ver el rostro de aquellos con los que vivimos mejor. Podemos ver la cara verdadera de la gente. Y en eso también reconocemos nuestra dependencia sobre la creación, que nosotros dependemos de nuestro Creador, que no somos tan solo dependientes de nuestra vida, sino del Creador y en su providencia. El hombre está en paz con Dios y consigo mismo y con otros. Y de cierto modo se multiplica, ya que el Señor puede multiplicar los peces y los panes, también puede multiplicar el tiempo. Si le damos a Él nuestro tiempo, no va a ser desperdiciado. El Santo Padre lo menciona así: se multiplica una y otra vez porque ahonda el júbilo de la vida. Es un receso del ciclo opresivo del trabajo. Cuando se fija en todo lo demás, en todo que está abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿es algo bueno esto? Es que podemos hacer nuestra vida sin ello. Por ejemplo, podemos pararnos en una encrucijada que es una ubicación ideal. Nosotros observamos, pues, dijo la dueña, cierran los domingos. Yo no veo menos estaciones cerradas ni lugares en que hay negocios que cierren. Estamos cerrados en el día del Señor. Yo sé que perdemos dinero por eso, pero yo sé también que el Señor proveerá incluso más de otras formas. Así que yo siempre trato de ir allí, porque ella honra al Señor, ella observa el día del Señor en el frente de esa estación diciendo: cerramos el día del Señor. Eso es algo que me inspira, el ver a alguien que esté dispuesto a reducir sus ingresos si sabe que lo va a enriquecer aún más a ellos. Por lo tanto, es un día de solidaridad, es un día en que él también dice, por último, en este último punto, de solidaridad es para obras de misericordia, no es júbilo que expresemos sin amor. Él da ejemplos de invitar a una persona solitaria a una comida, visitar a los enfermos y hacer cosas que no podemos evitar hacer por el Señor, por otros, por violar el sábado. No, las obras de caridad también forman parte de esa observancia. Y el quinto punto, el último, nuestra sección sobre esto es el dies dierum,
Es el día, en otras palabras, que nos revela lo que es el significado del tiempo, que Cristo es el centro, y en nuestra reunión de hoy estamos buscando su visita de nuevo. Él es el centro de toda la historia. Tradicionalmente las iglesias dan frente hacia el oriente, hacia el sol que salga. Estamos preparándonos entonces para esa llegada. Nos ponemos el atuendo de bodas y esperamos que Él vuelva. Meranathak, ven Señor. Un último punto que quisiera hacer es para aquellos que están en su casa, que no pueden participar en la Eucaristía por su salud, su edad, etcétera, o alguna otra dificultad que puedan tener. He aquí lo que el Santo Padre ha dicho acerca de la radio y la televisión. Dice, por último, los fieles que a causa de enfermedad, incapacidad o algún otro motivo no pueden tomar parte, deben, como mejor puedan, unirse a la celebración de la misa dominical desde lejos, preferiblemente por medio de las lecturas y oraciones de ese día del misal, así como por medio de los deseos de la Eucaristía, y hacer esta comunión especial en toda misa que televisamos desde aquí. Por tener ese deseo por la Eucaristía, uno puede hacer una comunión espiritual para los que no pueden asistir a la misa dominical. Y dice, en muchos países la radio y la televisión hacen que sea posible participar en la Eucaristía. Este tipo de transmisión no cumple con la obligación dominical que requiere que todos estén reunidos en una sola ubicación, pero por aquellos que no pueden tomar parte de la Eucaristía y que están allí y que se les excusa de esta obligación, la radio y la televisión son una gran ayuda. La misa dominical, por lo tanto, rinde muchos frutos para estos cristianos también, y en realidad permiten el experimentar el domingo como el día del Señor y de la Iglesia. Así que regocijémonos en toda esta riqueza del día del Señor. Es una obligación, pero tiene que ser mucho más que eso para cada uno de nosotros. Como esos mártires de Aberdeen, no podemos vivir sin el día del Señor. Le necesitamos. Necesitamos el alimento que Él nos da para sostenernos en nuestra vida. Necesitamos el júbilo que nos puede traer. Dios es la luz. Es un día de luz, de fuego, de fe. Es el día del Señor cuando nos regocijamos en la obra del Señor. Es un día de la Iglesia, no solo como individuos, sino como parte del cuerpo místico de Cristo. Es un día del hombre, de reposo, de júbilo, de solidaridad, que señala hacia el día final en que Él vendrá de nuevo en gloria. Él invita a todos a ese banquete. No rechacemos esta invitación, sino que debemos ir a esa invitación llenos de expectativa, júbilo, ansia y gran amor.